la agenda de la tarde, porque bueno, tenemos entrevistas e invitados muy importantes también para sumarse a lo que tiene que ver con esta jornada. Y está en línea con nosotros, acompañándonos ya, la secretaria general de ACMER Paraná, Susana Coño, que bueno, la hemos molestado un ratito como para poder meternos un ratito en un tema muy actual, máxime con lo que ha sucedido hoy, que es justamente el tema docente. Susana, Sebastián de FM Libertad, junto a Marita Díaz, la saludamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, gracias por dispensarnos No, estos por favor. minutos. Bueno, ¿nos podría clarificar un poquito qué pasó hoy en la reunión paritaria, de lo que ustedes pueden saber, como para poder un poco comprender qué es lo que finalmente el gobierno les ha acercado como propuesta, si es el 15%, si finalmente redondea un 30%, ¿cómo quedaron los números ahí? Bueno, en realidad hoy tuvimos la segunda audiencia paritaria de la paritaria de salario. Ujú. Esta semana fue una semana donde tuvimos, bueno, varias reuniones. La primera fue el día lunes, la paritaria de condiciones laborales. El día martes los sindicatos se reunieron con el ministro de Educación para hacerle sus planteos generales, y hoy era la segunda audiencia de la paritaria de salario. En esta audiencia el gobierno hizo la formalización de una oferta que constituye para nosotros una verdadera burla, una ofensa, digamos, ¿no? Ujú, ujú. A tal punto que fue rechazada en la propia mesa. El gobierno ofrece llevar el salario inicial a 30.000 pesos. Nosotros tenemos un salario inicial que ronda los 27.000 pesos, así que propone que el salario del maestro que recién comienza a trabajar sea de 30.000 pesos. Eso sería lo que ellos catalogan como el 33%. Claro, claro. Esto es un aumento insignificante, ¿no? Si uno compara, es ínfimo. Y es un aumento que verdaderamente no cubre ninguna de las necesidades que nosotros tenemos, porque, digamos, primero que no hace una movilidad importante, segundo que sigue siendo el salario inicial, es decir, el de los docentes que tienen 0 de antigüedad, y que al subir esta cifra en el salario con 0 de antigüedad, primero que es un salario que está por debajo de la línea de la pobreza, Claro, digamos. totalmente. No Sí, sí, sí. alcanza a cubrir la canasta básica. Muy lejos. Acá no hay ningún logro, digamos, eso no es Ujú. nada. Y la segunda cuestión es que juega mediáticamente al informar que para el resto de la escala es el 15%, y eso Claro. también es mentira, porque lo que toma para definir el 15% es el pago de ese bono que estábamos cobrando en octubre, noviembre y diciembre, que se prorrogó para cobrar en el mes de enero, y que para el mes de marzo va a constituir, digamos, una cifra que además va a ser remunerativa en un 50%. Doy el Ujú. ejemplo: si yo cobraba por ese bono en negro 3.000 pesos, en marzo los primeros 1.500 van a tener el descuento de ley Claro. del 21%. Y Olvídate en los 3.000. abril, Ujú. y toma como base, dice, el sueldo de septiembre del 2020. En realidad toma como base el salario de diciembre del 2019, porque nosotros durante el 2020 no tuvimos un solo incremento. Es tan perverso que ni siquiera toma el sueldo de octubre, donde estaba incorporado el bono. Claro, claro, Entonces exactamente. lo que hace es retrotraer a septiembre, que es lo mismo que cobrábamos en diciembre del 2019. Claro, es Es decir, lo que le iba a preguntar yo porque no recordaba bien si el bono se había incorporado en septiembre o en octubre. Claro, ahí me lo no, dijo en usted, en octubre, octubre. octubre, Ujú. noviembre, Claro. diciembre. Por eso toma el salario de septiembre, lo cual tiene una perversidad realmente, para desatar, como decimos los docentes que reivindicamos a Paulo Freire, la rabia necesaria con la que uno camina producto de una injusticia, ¿no? Sí, 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 Porque la claro. verdad que nosotros apostamos y confiamos en que las mesas de discusión tienen que ser serias, y donde la otra parte tenga una práctica leal en la discusión. Ujú. Nosotros fuimos absolutamente transparentes, le pusimos al gobierno nuestra reivindicación salarial, que era por lo menos como mínimo comenzando a recuperar el 37% casi de inflación que tuvimos el año pasado, que eso no compensa nuestro salario en forma general, pero que puede traer un alivio a un año con 0 aumento salarial, como fue el 2020, alejándonos de una política de bonos que son distorsivos de la carrera docente,
y alejándonos también de los pisos que son techos salariales. Claro. Porque esta cifra de 30.000 pesos para el salario que recién se inicia pone riesgosamente nuevamente la situación en igualdad de condiciones entre un docente que tiene 0 antigüedad y uno que tiene entre 17 y 20 años de Ahora, experiencia. Susana, el componente inflacionario y la proyección que hace el gobierno de cara a mayo, uno entiende, de acuerdo a lo que ha leído, por las consultoras, inclusive por la parte oficial también, digamos, a mayo va a ser muy distinto a lo que es este febrero. Sí, nosotros estamos pensando sinceramente que en lo que va, los aumentos del combustible solamente en el primer mes del año nos han puesto de cara a una situación crítica porque el combustible aumenta todo lo que tiene que ver con el sistema productivo y económico, digamos. Entonces suben los alimentos, suben los servicios. Nosotros realmente no estamos en condiciones de garantizar nada. Con el 50% de la canasta básica apenas llegando con el salario, es decir, un docente que recién se inicia cobra 30 y un docente con 25, 26 años de servicio cobra 40. Y los dos, el que recién se inicia con 30 y el que tiene ya todos sus años de servicio y está listo para jubilarse con 25 años de servicio que cobra 40, están los dos debajo de la línea de la pobreza. Claro. Esto es lo grave de esta discusión y no le suma al conjunto de la escala absolutamente nada, porque ese porcentaje que el gobierno dice que paga, que es el 15%, en realidad es el mismo bono que ya tenemos nosotros cobrando. Entonces, uno se siente burlado en su buena fe, digamos, ¿no? Para decirlo elegantemente, es una práctica antisindical la que lleva el gobierno de Bordet adelante cada vez que convoca entonces a una paritaria. Claro. Y el otro punto en discusión es el retorno a la presencialidad, con la movilización plena de 45.000 docentes el día 12 de febrero, que es otra cosa que es imposible de sostener y realmente algo increíble, ¿no? Claro. Y en este contexto se proponga de ese modo. Ahora lo estábamos analizando a esto los otros días, bueno, también lo analizamos con Marcelo Pagani, bueno, después le hicimos algunas preguntas también a la ministra Romero en torno a ese tema, estaban viendo el tema del transporte, el tema de toda la cuestión. El asunto un poco es analizar cómo se va a garantizar, digamos, el tema, sobre todo la seguridad sanitaria, más allá del movimiento económico, que significa que usted lo decía muy bien, en tan poco tiempo, ¿no? Y además se lo está vendiendo en todos lados como que se va a conseguir esto, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que si la seguridad sanitaria depende de una vacuna, los docentes no hemos recibido la vacuna, así que primera cuestión no existe. La segunda cuestión, la seguridad sanitaria implica la no movilización de miles de personas en el transporte público o por cualquier otro medio. Yo creo que aquí hay una grave falencia de las autoridades educativas que no conocen la enorme movilidad que tiene el sistema educativo. Yo creo que ellos están pensando que todos los docentes salimos de nuestras casas y tenemos la escuela enfrente. Exacto, Entonces, sí. Los trabajadores viajamos miles de kilómetros diariamente y los de secundaria, a su vez, para llegar a nuestros puestos de trabajo y tener la máxima carga horaria que podemos, trabajamos en 5 y hasta en 6 escuelas. Y por semana recorremos muchos kilómetros y transitamos teniendo contacto con 400 alumnos. Ni siquiera tenemos la regularidad de los transportes y aunque la tuviéramos, hay muchos compañeros que hoy no podrán viajar porque la primera cuestión es que necesitan algo así como 700 pesos diarios. Diarios para poder llegar, y la otra cuestión que muchos se movilizaban haciendo dedo o llegando por medios alternativos, que era viajar 3 o 4 en un auto, y eso ninguna de las dos cosas se pueden hacer hoy. Es imposible. Es decir, que toda la voluntad que nosotros quizás erróneamente hemos puesto para organizarnos y llegar a nuestros puestos de trabajo a algunas escuelas que ni siquiera tienen la posibilidad de tener transporte público, hoy no se van a poder realizar. Entonces, el Estado tiene, por ejemplo, la restricción de circulación hasta las 6 de la mañana y hay una incontable cantidad de trabajadores en la provincia de Entre Ríos que comienzan a transitar la ruta a las 4:30 para poder llegar a sus puestos de trabajo a las 7:30, 8 de la mañana. Exacto, porque no llegan. Es decir, que ni siquiera podríamos llegar. Y hay otros que tienen que ir un día antes y hay otros que se van a tener que quedar toda la semana en las instituciones educativas, los que tienen casa habitación, los que son escuelas con albergue. Entonces la situación realmente va a ser muy crítica. Y en la cuestión sanitaria es muy peligroso. Yo tomo como ejemplo lo que le pasó al ministro Trota. El mismo ministro Trota estuvo en reuniones en salones de Casa de Gobierno y de ministerios de educación y está aislado por un contacto estrecho de 2 ministros que tenían COVID. Bueno, por suerte hoy lo dio negativo, ¿eh?
Por suerte Y hoy bueno, pero yo igual, pondría en igual. habrá que esperar 4 o 5 días porque al ministro le hicieron el hisopado en el mismo momento Claro, que se entera exacto. que la ministra de Santa Fe tenía Exacto, coronavirus. exacto. Si el ministro no aparece por 14 días, ya sabemos lo que pasó. Era lo que nosotros le estábamos diciendo, ¿no? Que no se puede garantizar una gran movilidad de personas sin que esto se convierta en que se disparen la progresión de casos y que esto traiga aparejado una enorme posibilidad de contagio, aún estando todavía en la primera ola de contagio del COVID y estacionados en un nivel alto. Claro, claro. Porque la verdad que tenemos muchos casos todavía. No estamos en pocos casos como para decir esto se ha estacionado o ha mermado la cantidad de casos, todo lo contrario. Así que bueno. Susana, lo de hoy en la reunión pasó un cuarto intermedio, digamos, o sea, hay una voluntad de quizá volverse a encontrar, o sea, esto va a bajar a las departamentales, me imagino, y ahí se va a sondear. Sí, nosotros, en realidad la propuesta no va a ser sometida a consulta porque los paritarios la rechazan en la mesa. Bien, bien, bien. Lo que nosotros vamos a discutir son los pasos que vamos a seguir de ahora en adelante. Digamos. ¿Qué va a pasar el 12 o qué va a pasar el primero, no? Claro, ya nuestros ámbitos orgánicos van a versar sobre lo que vamos a exigir, si es que vamos a presentarnos o no el 12, y si es que vamos a exigir que el gobierno no convoque a presencialidad el 12, porque a partir del 12 todos los trabajadores de la provincia de Entre Ríos tendrían que ir a la escuela a las 4 horas diarias, incluido el personal de riesgo. Entonces, como todo eso no se ha resuelto, y hay que dar garantías de salud, de salubridad, ahora que tenemos hasta la obra social cortada, digamos, para la atención primaria, nosotros realmente no podemos permitir que los trabajadores se movilicen en grandes cantidades y que pongan en riesgo su salud en un contexto tan delicado como el que estamos viviendo hoy en día. Claro. Entonces, los ámbitos orgánicos van a discutir sobre cuáles son los pasos a seguir en realidad. Sí, bueno, sin duda que se impondrá seguramente alguna medida de fuerza. Uno piensa eso, ¿no? Por lo menos a prima fase. Y nosotros lo primero que tenemos que sostener es el no retorno a la presencialidad el 12, digamos. Porque eso no lo podemos garantizar. Claro, nosotros vamos a exigir continuar en el teletrabajo, llevar adelante los procesos de estos días en esa mecánica y que la paritaria de condiciones laborales discuta la posibilidad de un retorno que sea progresivo pero con condiciones. Si no hay aumento salarial no va a haber retorno a ninguna normalidad porque los trabajadores no nos podemos movilizar y no tenemos lo más mínimo indispensable para garantizar nuestra condición de vida. Así que eso, délo por descontado, que si no hay una oferta salarial que se corresponda a lo que estamos demandando, el año va a ser más conflictivo aún de lo que ya pinta ser a nivel epidemiológico. Susana, son los dos lugares para la discusión. Claro, totalmente. No, le quería preguntar si está claro también, no sé si estará o no, porque por ahí no trasciende mucho. ¿Cómo va a ser la práctica, supongamos, en el aula, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Porque, bueno, en Buenos Aires se está discutiendo eso, ¿no? Burbuja acá, burbuja allá, pero acá, el detalle, la práctica, ¿cómo se va a trabajar en el aula en todo caso? El Consejo todavía no ha emitido la norma que bien. indique cómo vamos a trabajar en el retorno a la presencialidad. La única indicación que ha dado es que el día 12 tendríamos que presentarnos todo, que es lo que estamos resistiendo para no hacerlo por lo menos presencial, y que a partir de ahí se van a organizar las instancias institucionales. En realidad la discusión tendrá que ser escuela por escuela y territorio por territorio, porque aquí no hay una generalidad que se pueda establecer. Exactamente, le iba a Si preguntar vos decís 15 alumnos, hay escuelas que pueden tener 15 alumnos porque tienen aulas con esa capacidad y otras escuelas que no tienen. Exactamente. No es lo mismo para nada que sí se entiende eso. Pero por ejemplo dentro de la ciudad hay tantas realidades como escuelas. Si hay 400 escuelas y 400 realidades. Claro. Hay escuelas que son nuevas, que están muy lindas, son muy paquetas, pero tienen aula de 3x2. Entonces ahí entran 5 alumnos, no entran 15. 5 alumnos para respetar el protocolo con la distancia. Si el curso tiene 25, en época normal, hacen que los 25 entren y se sienten todos amontonados. Ahora, una complejidad. En época de pandemia, tenés que hacer 5 grupos de 5 mínimos para que puedan rotar con cuántas horas va a estar el chico, con qué profesor, cómo arreglamos la carga horaria del profesor, qué pasa con los maestros que no pueden ir a la presencialidad porque tienen enfermedades que son de riesgo, morbilidades que los pueden llegar a matar si se enferman de COVID, cómo vamos a hacer con los estudiantes que no pueden ir a la escuela, qué significa la bimodalidad, si yo estoy presencial, quién va a dar la clase en teletrabajo, cómo se van a poder garantizar los espacios y los tiempos para que los chicos puedan
a asistir a la escuela 2 veces por semana o 3 veces por semana como se está pensando, cómo vamos a hacer con los chicos que sean de una misma familia, tengan que ir 2 días a un grupo y 2 días a otro grupo, qué va a pasar con los viernes que no va a haber clase y cuál va a ser la carga horaria que se va a distribuir en los otros días de ese viernes que no va a tener. Bueno, todas esas cosas son cosas que hay que discutirlas. Y que no se pueden discutir en 15 días tampoco. Esto tendría que haber empezado mucho antes, ¿no? Cuando ustedes lo plantearon en su momento, ¿no? Empecemos a laburar ya porque esto se viene y laburémoslo con tiempo, ¿no? En mi caso en particular, para cada vez que se me presentó un micrófono, yo dije que después de las vacaciones de julio, nosotros teníamos que comenzar a discutir cómo iba a ser el retorno de la presencialidad. Bueno, yo decía lo mismo también, yo opinaba lo mismo. Eso debía ser así porque justamente era el tiempo donde teníamos la posibilidad de organizar institucionalmente los puestos de trabajo, porque cada escuela necesita un montón de puestos de trabajo nuevos, necesita nombramiento de personal y a su vez necesitamos saber cómo vamos a organizar ese alto porcentaje de personas que tienen factores de riesgo, las chicas que están embarazadas, las personas que son diabéticas, los que son hipertensos, que en la generalidad de la normalidad, entre comillas, trabajamos, y que en este momento no podríamos estar en presencialidad. Es más, la situación del profesor taxi es crítica, porque lo que llamamos nosotros el profesor taxi, que es el profesor que se mueve en 5 escuelas y que viaja en el transporte público, eso va a ser catastrófico. Es un riesgo tremendo. Es un riesgo tremendo. Se contagia un docente que va en un colectivo con 45 personas como óptimo. Acá hay un poco más viajando en un cole, por la frecuencia y todo lo demás. Se contagia ahí, va a 4 escuelas en la semana y tiene un contacto con grupos de alumnos, burbuja no hay ahí. ¿Qué burbuja? La burbuja es si yo voy solamente a ese puesto de trabajo y vuelvo a mi casa. Puede llegar a ser un desastre, claro, totalmente. Exactamente, puede llegar a ser un desastre. Por eso lo estamos alertando. Sí, totalmente. Usted daba un número los otros días bastante concluyente y aparte, digamos, que impacta cuando uno lo lee, porque creo que por ahí la gente también cuando le hablan de números y porcentajes y son tan impactantes comienza a entender algunas cosas, ¿no? El 70% de la población en movimiento. Exacto. De hecho, es impactante. De hecho, los sectores que trabajan en transporte, que son también compañeros nuestros, están muy alarmados, porque ellos también van a poner en riesgo su situación con esta alta movilidad. Nosotros decimos, bueno, movemos el sistema educativo, son 10 millones de personas en la Argentina, pero vamos a tomar el caso solamente de Entre Ríos, 45.000 trabajadores de la educación solamente, que a su vez tienen contacto con mínimo 3 personas cada uno. Saquemos la cuenta de lo que va a movilizar el 12 en cuanto a circulación de personas y vínculos de gente que posiblemente puede tener un COVID asintomático, ¿cuántas personas van a estar en movimiento un solo día viajando en el transporte público y estando en contacto? Son 4 por 3, 12, son 120.000 personas un día. Multipliquémoslo, mínimo, ¿no? 120.000 personas mínimo. Multipliquémoslo por la semana entera completa, que es la siguiente. Si esta experiencia piloto sale mal, el 1 de marzo no va a haber clase porque va a haber la mitad de los trabajadores del sistema educativo contagiados. Contagiados, claro, tal cual, totalmente. Y los alumnos que estuvieron en los recuperatorios, o en la recuperación de saberes, o en la apropiación y todo lo demás también. Y cada uno con su familia y cada uno con el círculo al que pertenece. Entonces, realmente es algo irresponsable. Nosotros lo definimos como un acto de irresponsabilidad que solamente tiene como razón de ser la propaganda. Claro, inmediatamente, si eso pasa, va a estar también el repartir las culpas, ¿no? Y uno sabe para qué lado van a apuntar. Y bueno, nosotros hemos dejado en claro, inclusive ante el propio ministro, a quien le entregamos como seccional una nota recopilando las reivindicaciones del conjunto, de que no están dadas las condiciones y de que los hacemos responsables en todos los estamentos de no respetar las normas de salubridad que ellos mismos vienen trabajando a lo largo de todo este tiempo. Porque para volver a la presencialidad, como ellos pretenden, nosotros ya tendríamos que tener al menos 25 días de la primera dosis de la vacuna. Entonces ahí podríamos tener por lo menos una explicación de por qué podemos volver. Hasta ahora no hay un docente vacunado, ¿no? Claro, nadie. No hay ningún docente vacunado en la provincia de Entre Ríos y se estima que vamos a tardar aproximadamente 6 meses, si es que llegaran a vacunar,
en lograr acceder a la vacunación, porque ni siquiera el sistema, los agentes de salud que están en primera línea han recibido todos. Claro, exactamente. Pero si el mismo gobierno es el que está diciendo que quizá las cosas sean mucho más favorables cuando esté todo el universo vacunado de los esenciales, ¿no? Es el mismo gobierno que lo está diciendo. Sí, nosotros en el caso de esta pandemia que ha afectado a nivel mundial y que vamos viendo cómo se desarrolla un poco en relación a cómo miramos el exterior, tendríamos que estar profundamente alarmados y haciendo una estrategia de cuidado de la población para que no se dispare el sistema sanitario y nos ponga en riesgo a todos. Porque podemos ver lo que está pasando en otros países y cómo esta pandemia no ha menguado su intensidad, sino todo lo contrario. Parece que se ha recrudecido y multiplicado los efectos que tienen. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad porque aquello que se pretende resguardar, que es la actividad económica, que es que el país pueda producir, que se pueda salir adelante, una mala decisión en un momento de quizás de propaganda puede llevar a generar una catástrofe de la cual no podamos después retomar y volver, porque sabemos que esta enfermedad pone en riesgo de vida a sectores vulnerables de la población y que esos sectores vulnerables son los que tenemos que proteger y que si nosotros somos conscientes deberíamos hacer el procedimiento inverso, porque cuando se desata la pandemia teníamos 3 casos en la provincia de Entre Ríos y cerramos todas las escuelas. Sí, y cerramos todas las actividades. Entonces hoy no habría una razón para, con muchos más casos y una situación epidemiológica grave, abrir todo de una en lugar de ir pautando prioridades. Yo creo que hay prioridades y en esas prioridades el retorno tiene que ser progresivo y garantizando el mínimo de los movimientos. Y a su vez que en las escuelas haya todo lo que se necesita. Totalmente, eso es otro tema. Desde agosto no se pagan. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no se pagaron las partidas de limpieza. Y la partida COVID va a durar, ¿cuánto dura la partida COVID? 20 días. Porque usando alcohol en gel, barbijo, papel, tapaboca, qué sé yo, se acaban las cosas. Claro, ¿Quién va a garantizar nuevamente la otra partida para que los insumos estén en el momento? Porque se van a gastar litros y litros de lavandina, de alcohol en gel, de jabón, y hay que garantizar que tengamos, todas las escuelas no tienen agua potable, todas las escuelas no tienen baños adecuados, todas las escuelas no tienen infraestructura y el Estado debe invertir para resolver, ya tendría que haberlo hecho. Como también yo tendría que haber comprado computadoras y tablets para que todos los maestros y todos los chicos que estaban en esa brecha digital tuvieran la herramienta por si se pone feo dentro de 2 o 3 meses. Dentro de 2 meses, claro, totalmente. Susana, bueno, ahora para puntualizar lo de salarios, ¿hay un nuevo encuentro pactado ya? ¿El gobierno espera una respuesta o ustedes esperan una cosa? No. Las 2 paritarias pasaron a cuarto intermedio sin fecha por parte del gobierno. Bien. Las 2. Así que esperamos que en estos próximos días el gobernador reflexione y tome conciencia, no sé si es mucho pedir, pero es parte del proceso de la democracia, que escuche lo que le estamos reclamando y que tome el mejor camino, el que beneficie al conjunto en todos los planos, porque el salario que hoy tenemos nosotros tampoco sirve para garantizar la economía de la provincia, porque nosotros no llegamos a garantizar lo mínimo, tampoco hacemos circular ese sistema productivo que necesitamos que funcione, de la economía popular y de la garantía de que los emprendimientos puedan funcionar y todo lo demás. La retracción económica y la falta de dinero circulando, más la inflación, hace solamente que nos empobrezcamos aún más y seamos quienes paguemos los platos rotos de una fiesta en la cual nunca fuimos convidados. Así que bueno, que el gobernador reflexione, que restituya el aporte patronal a la obra social, que pague salario en blanco para no desfinanciar y que ponga el salario real en la mesa de discusión y que estudie las condiciones epidemiológicas y escuche seriamente a quienes le estamos diciendo, conociendo las condiciones, de que hoy no las tenemos para volver. Así que bueno. Susana, muy claro, ¿eh? Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto charlar con usted. Y bueno, la seguiremos molestando porque bueno, esto recién comenzó y da la sensación de que vamos a continuar discutiendo. Ojalá que sean buenos términos siempre y que arribemos a las mejores soluciones posibles. Así que la verdad que muy agradecido, ¿eh?